Si hay un país que puede ser definido por su mapa, ese sin duda es Chile. Es una franja de tierra casi imposible, ¿no? Apretada entre la muralla gigante que son los Andes y la inmensidad del Océano Pacífico. Pero, a ver, esta geografía tan extrema no es solo un paisaje bonito, es de hecho la verdadera autora de su historia. Un pulso constante que ha marcado cada capítulo. Vamos a ver cómo es que pasa esto. Y esa es precisamente la idea central que vamos a explorar. La historia de Chile y su tierra son inseparables. Pensemos en los pueblos originarios que la veneraban, o en los conflictos más modernos por sus recursos. El desierto, los valles, los glaciares no han sido solo testigos silenciosos. Para nada. Han sido los verdaderos protagonistas. Entonces, la gran pregunta es, ¿cuál es la historia de esta tierra tan larga y angosta? Bueno, para responderla vamos a hacer un recorrido por los momentos clave que la formaron, desde esa violenta colisión de dos mundos hasta la búsqueda actual de un nuevo camino, un nuevo futuro. Nuestro viaje empieza aquí, como tiene que ser, por el principio, conquista y liberación. Este fue un momento de choque, un encontronazo tremendo entre dos mundos que terminaría forjando, a sangre y fuego, la identidad de una nación completamente nueva. Aquí se ve clarísimo el contraste que dio origen a todo. Por un lado, estaban pueblos como los mapuche o los aymara, que tenían una conexión espiritual súper profunda con la tierra. Y por el otro, bueno, llegaron los conquistadores como Pedro de Valdivia, que venían movidos por otra cosa, el oro, la gloria, la fe. Este choque fue mucho más que una batalla, fue como el Big Bang que creó el Chile mestizo que conocemos hoy. Y claro, ese conflicto inicial no fue cosa de un día, duró casi 300 años. La fundación de Santiago en 1541 marcó un punto de no retorno, pero esa idea, ese deseo de autonomía nunca se fue, al contrario, fue creciendo y creciendo hasta que explotó en 1810 con la primera Junta de Gobierno. Y todo culminó en 1818, cuando figuras como Bernardo O'Higgins finalmente sellaron el nacimiento de la República. Con la independencia, entramos al siglo XIX, una época que podríamos llamar el precio del progreso. La geografía chilena empezó a revelar una riqueza mineral que lo iba a cambiar todo. Pero, como suele pasar, esa bonanza vino con un costo altísimo. Un costo medido en guerra y en sangre. El protagonista absoluto de esta época fue el salitre. Lo llamaban el oro blanco, y por una buena razón. Este mineral, que se encontraba en el desierto más árido del mundo, el de Atacama, se volvió el fertilizante más buscado para alimentar a una Europa en plena revolución industrial. Así que claro, controlar esos depósitos se convirtió en una cuestión de poder nacional y regional. Con tanto en juego, la guerra era casi inevitable. La victoria de Chile en la Guerra del Pacífico literalmente redibujó el mapa de Sudamérica. Se anexaron territorios riquísimos de Perú y Bolivia. Esta nueva riqueza transformó al país, sí, pero también sembró las semillas de unas tensiones internas muy profundas, que al final terminaron estallando en una guerra civil muy sangrienta. Y así llegamos al siglo XX, un siglo que llevó a Chile a sus extremos más profundos. Fue una época de sueños enormes, de grandes esperanzas de justicia social, que fue seguida por una de las rupturas democráticas más dolorosas de todo el continente. El siglo XX en Chile se puede resumir perfectamente en estos dos proyectos, que eran totalmente opuestos. Por un lado estaba Salvador Allende y su famosa vía chilena al socialismo, un intento único en el mundo de hacer una transformación social profunda, pero por la vía democrática. Y por el otro, el régimen militar de Augusto Pinochet. Tras el golpe de 1973, impuso un modelo autoritario que duró 17 años y que estuvo marcado por la represión y la violación sistemática de los derechos humanos. El punto de quiebre, el momento decisivo, llegó en 1988. Parece increíble, pero con un lápiz y un papel, la ciudadanía decidió el futuro del país en un plebiscito que pasó a la historia. El resultado fue clarísimo. Un 56% votó no a que Pinochet siguiera en el poder. Esto abrió la puerta, de forma pacífica, al regreso de la democracia. Fue sin duda un momento crucial. Y bueno, eso nos trae a nuestra era, a la época contemporánea.
Un periodo que arrancó con la promesa de la democracia recuperada, pero que con el tiempo también ha dejado ver unas grietas sociales muy profundas, que son las que hoy definen el presente y, por supuesto, el futuro del país. El Chile que renació después de la dictadura se construyó sobre pilares que parecían súper sólidos, una transición democrática que era modelo para el mundo, una economía muy abierta, un prestigio cultural enorme. Pero, por debajo de esa superficie de éxito, algo no estaba bien. Algo se estaba quebrando, y ese descontento que estaba bajo tierra finalmente explotó en 2019 con el famoso estallido social, que fue un verdadero terremoto que obligó a repensarlo todo desde la base. Hay una frase que se gritó en las calles y que lo resume todo a la perfección. No son 30 pesos, son 30 años. Es clave entenderla. Lo que empezó como una protesta por el alza del pasaje del metro, en realidad era la expresión de un malestar que se había acumulado durante las 3 décadas de democracia. No era por el precio, era por el modelo. Ahí estaba el punto crucial. Se estaban cuestionando las promesas del progreso. Y así cerramos el círculo, volvemos al principio. Hoy, Chile está justo en medio de un proceso de reflexión súper profundo, tratando de escribir una nueva constitución, un nuevo pacto social. La pregunta final nos conecta con la idea del comienzo. En esta franja de tierra, larga y estrecha, ¿qué nueva relación se va a establecer entre su gente, su historia y su geografía tan imponente? La respuesta, claro, todavía se está escribiendo.